Bienvenidos, es el segundo congreso Somos de Cristo. Estamos hoy enfocándonos en un tema de suma importancia para hoy en día, hermanos, que es la perseverancia de los santos. Muchos hermanos hablan del tema de perseverar como si esto dependiera de las propias fuerzas nuestras, hermanos. Nosotros abrazamos el término preservación, pero creemos que aquellos que son preservados perseveran. Por eso nos enfocaremos en estos temas, hermanos. Y este tipo de predicaciones no siempre es látigo y volcadura de mesas, como creemos, ¿no? A ver qué Pastor Charlie ahora nos va a decir, a ver cómo nos va, a ver cómo nos golpea ahora, como es costumbre. Pero no, hermanos, entre nosotros hay ovejas, entre nosotros hay hermanos que se arrepienten constantemente, día a día, por su pecado, por su condición, hermanos, de su carne y todo lo que esto conlleva. Y hoy el Señor quiere hablarles primordialmente a sus ovejas, hermanos. Así que abran sus Biblias en el nombre de Jesús, en el capítulo 8 de Romanos, que es mi capítulo, hermanos, preferido de toda la Escritura. Hay quienes dicen que es la joya del anillo, el diamante del anillo, hermanos, y yo estoy de acuerdo con ello. Voy a leer, hermanos amados, a partir del versículo 20, mas me voy a enfocar únicamente del versículo 32 en adelante, hermanos. Que el Señor me ayude, en el nombre de Jesús. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, hermanos, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, gloria al Rey. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. Yo he titulado a este sermón, mi seguridad está en el Señor, mi seguridad es Cristo Jesús. Y espero que todos hoy aquí, hermanos, al terminar podamos decir lo mismo. Mi seguridad está en Él, no en mí. Y mi seguridad es Cristo Jesús, hermanos, conforme a estos textos y a muchos otros en la Escritura. Hermanos, ¿qué podremos decir ante estas verdades? ¿Qué puedes decir tú si Dios ya ha hecho todo esto, hermanos, como dice Romanos desde el capítulo 28 en adelante? ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cuáles son tus tropiezos o tus debilidades? ¿Cuáles son tus angustias, tus miedos, tus barreras para no hacer las cosas que sabemos que debemos de hacer? ¿Cuáles son esas cosas que nos detienen, hermanos? Yo creo que aquellos que hemos sido rescatados del fango, como yo, hermanos, aquellos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y que aún el Señor sigue obrando en nuestra vida pecaminosa, no podemos decir otra cosa más que gracias, Señor, muchas gracias. Porque si nosotros tomáramos un tiempo para dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aunque aún, hermanos, seguimos siendo reprobados en nuestra carne, en nuestra vida, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor nos ha hecho mucho, hermanos, en Cristo Jesús. Ha hecho mucho en nosotros y a través de nosotros.
Ha cambiado nuestra manera de ver, de oír, de hablar, de andar, pero sobre todas las cosas y la más importante, nos ha mostrado a Cristo y ahora nosotros podemos adorar su santo nombre, hermanos, cosa que no podíamos hacer. Hermanos, el texto nos lleva a algo muy importante, que es esta verdad. ¿Quién puede en contra de nosotros si estamos en Cristo Jesús? Y puede parecer un mensaje, hermanos, que escuchamos mucho aún en algunas doctrinas de la prosperidad y esas cosas que siempre terminan en la herejía, hermanos. Pero quiero decirte que la doctrina de la prosperidad existe. Y esto habla mucho acerca de la doctrina de la verdadera prosperidad en Cristo Jesús. Una prosperidad diferente, hermanos, a la que nuestra carne desea. Es una prosperidad eterna, no momentánea, como nosotros en ocasiones deseamos o deseábamos, o la gente, el mundo desea, hermanos. ¿Quién nos podrá a nosotros separar de Dios? ¿Quién podrá en contra de nosotros que estamos en Cristo Jesús? ¿Sabes cuál es la respuesta, hermanos? Según este texto, nadie. Muchas personas, hermanos, pueden estar en contra de ti. Y los verdaderos creyentes, hermanos, tienen muchos enemigos. Digo los verdaderos creyentes, refiriéndome a aquellos que ya están practicando la verdad, hermanos, en sus vidas. Aquellos que están entusiasmados por la extensión del reino, que aman a las almas del Señor, que aborrecen saber que multitudes de personas día con día están desfilando al infierno eterno, hermanos. Aquellos que en realidad han tomado en serio la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que en realidad sufren consigo mismos por su condición pecaminosa y que se levantan aún de mañana deseando que el Señor haga un cambio en ellos, porque se confiesan ser hipócritas o orgullosos o soberbios o adúlteros o fornicarios o egoístas o celosos. Esos son los verdaderos creyentes, por el simple y gran motivo, hermanos, que únicamente por la gracia de Dios un hombre puede confesar esas cosas. Solo por gracia es que tú puedes decir: Señor, lávame de mi maldad, purifícame, Señor, con un hisopo. Lávame, Señor, con tu sangre. Yo deseo ser distinto, Padre. Me agrada mi pecado, me gozo en mi pecado. Soy como aquella puerca lavada que va al lodo, y aquel perro que vomita y vuelve a comer su vómito. Son palabras bíblicas, hermanos, y son verdades. Y si el Espíritu Santo hoy en su misericordia obra en nosotros, muchos de nosotros podremos decir: amén, yo soy así. Yo soy así, yo soy así, yo hago eso, yo practico el pecado en ocasiones y me olvido que Cristo fue el que murió en la cruz, sacrificado como un vil pecador, puesto en la cruz como si fuese un animal, desfigurado por completo, que difícilmente parecía un ser humano, hermanos. Es solo por la gracia de Dios. Estos verdaderos creyentes, hermanos, se meten en problemas constantemente, no por una vida pecaminosa del todo, sino porque el mundo los aborrece como aborrece a Jesús también. Entre más caminan en santidad, más aborrecidos son aún por su propia familia. Ni se diga gente en el trabajo y esas cosas, pues al adquirir compromisos en el ministerio, de pronto el mundo comienza a golpearnos. Las relaciones en el trabajo, con los vecinos, aún familia secundaria, hablo de no tus padres y tus hermanos o hijos, sino los demás, comienzas a ser aborrecido por ellos, hermano, cuando en realidad deseas ser de bendición para ellos. Pero, hermanos, cuando entendemos estos textos y la verdad de lo que Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos, ninguna de esas cosas, como tribulación o angustia o dolor, o incluso, dice el apóstol Pablo, muerte o la misma vida, nos pueden separar y nos pueden dañar como para llegar al grado de separarnos del Señor. Es sorprendente, hermanos. Nada puede separarnos de Él. Me gustaría, hermanos, que vayan al Salmo 118 y leamos una pequeña porción que me gustaría mucho que recuerdes y que puedas tener en cuenta. Salmo 118, versículo 6. Y son palabras que se usan mal, hermanos, fuera de contexto para cualquier persona, pero esto,
Como te decía en un principio del sermón, esto es para los hijos de Dios. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y esta es una realidad, hermanos. La mayor parte del tiempo nosotros vivimos un cristianismo un tanto mediocre, hermanos, porque número uno, se nos olvida que el Dios al que nosotros adoramos, que por su gracia fuimos llamados a Él, es todopoderoso. Y vivimos como si tuviésemos un Dios que es lejano y que tiene una mala comunicación o cuidado de sus hijos. Pero cuando el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo esto en un tiempo de extrema persecución, en donde los romanos eran cortados en pedacitos, o arrastrados por carreta, o cortados, sus cabezas decapitados, crucificados, lapidados, el apóstol Pablo está haciendo énfasis que nada puede separarnos de Él. Y si es la muerte o la vida, nada para separarnos, hermanos. ¿Qué otra cosa de las que nos suceden día con día pueden hacerlo? Absolutamente nada. Pero en ocasiones olvidamos el gran Dios al que adoramos, hermanos. Olvidamos la perfección de su cuidado. Olvidamos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, que nuestros pecados ya fueron colgados en la cruz del Calvario, pagados en su totalidad por el Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que yo debo de fingir como si fuera creyente para que el resto no me juzgue diciendo, no, pues si pecas no eres creyente. No, hermanos, los cristianos pecan. Esto quiere decir, amados hermanos, que nosotros podemos estar seguros que ni el pecado puede ya separarme de Él, y que yo puedo hoy aborrecer lo malo y amar lo bueno. Ya no hay excusa, hermanos. El decir que hay excusa y que el pecado es muy fuerte para mí, muy pesado y yo no lo puedo evitar, es demeritar el sacrificio del Señor Jesucristo diciendo, Señor, casi lo logras, pero yo no puedo con esto. Y eso es una mentira. Estas verdades, hermanos, que hoy voy a exponerte de manera expositiva, claro, son verdades que le pido al Señor Jesucristo todos aquí abracen, porque todos tenemos debilidades de diferentes tipos. Y que podamos recordar, hermanos, quién es ese gran Dios que se vistió de hombre y vino a morir por amor a ti. Y si alguno aquí de entre nosotros defiende mucho las doctrinas reformadas y las doctrinas de la gracia y la teología del pacto, hermano, yo también sé que primeramente lo hizo para gloria de Dios, pero en segundo lugar lo hizo por amor a ti, y eso es innegable. Innegable, hermanos. El versículo 32, hermanos, de ese mismo pasaje, dice algo que en realidad me llena de gozo, pero a la vez me llena de dolor. Me llena de gozo porque aquí el Señor Jesucristo está siendo anunciado como algo que el Señor predestinó para que sucediera, pero algo que ya sucedió, algo que ya fue. Y es terrible leer esto para cuando tú has sido nacido de nuevo y entiendes estas cosas, hermano. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también nos dará todas las cosas? Es algo de sarcasmo del apóstol Pablo, hermanos, diciendo, sí, entiendan, amados, si les dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no darles? Aquí obviamente sale a relucir mucho quiénes son del Señor y quiénes no, porque los que no son del Señor piensan, ¡ay, gloria a Dios! Señor, dame ese coche que tanto deseo, o ese aumento en mi sueldo, Señor. Reprobados. Pero aquellos que escuchan esto y dicen, ¿cómo que? A ver, déjame leer otra vez, déjame comprender, déjame orar el texto. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. ¿Cómo no me va a dar cualquier otra cosa? Señor, entonces puedes quitar el deseo que tengo día con día por mi pecado. Señor, puedes cambiar mis ojos a otro lugar. Puedes poner en mi corazón servir por completo para tu gloria. ¿Será posible, Señor, que yo piense en capacitar a mis hijos para que vayan a las misiones, a lugares que otros no van?
y que podamos decir: amén, Señor. Si tú diste a tu Hijo, ¿qué otra cosa no puedes hacer por mí, Señor? Hermanos, cuando vamos a Génesis 22, no vayan, ahí leemos cuando Abraham escatimó, apreció, tomó en cuenta a su hijo en el último minuto y le dolió bastante, hermanos. Pero él puede, hermanos, ser librado de ese sacrificio cuando escucha esa voz diciendo: no lo hagas. El Señor ya proveyó un cordero para el sacrificio. Pero en contraste a esto, hermanos, Dios no escatimó a su propio Hijo. Hemos dicho antes que esa daga que Abraham tenía en su mano para enterrarla sobre su hijo con un dolor grande, y cual manifestaba una fe a través de su obra, una fe, hermanos, terrible para entregar a su propio hijo y asesinarlo, hermanos. Ninguno de nosotros puede llegar a hacer ese acto a menos de que en realidad haya recibido la gracia y una fe tan poderosa para no dudar. Hermanos, se cuenta una historia de una persona que su hijo es asesinado por su mejor amigo. Y el padre del hijo asesinado va y adopta o pide la custodia del amigo de su hijo, el asesino. Este caso, hermanos, es terrible. Porque si Dios te dijera en este momento que tú entregues a tu hijo y lo apuñales como un sacrificio, ¿tú lo harías? Y quiero decirte que nuestros hijos nacen en pecado. Es decir, ninguna muerte que exista sobre la faz de la tierra, hermanos, es injusta. La paga del pecado es muerte. Todos son pecadores, todos mueren. La única muerte injusta ha sido la del Señor Jesús. Y siendo puro, santo, eterno, en una perfecta comunión como el Dios Trino, hermanos, fue puesto por su propio Padre en el altar. Y ese cuchillo que no se encaja sobre el hijo de Abraham es encajado no una vez, sino en repetidas ocasiones hasta destazarlo, hermanos. Y esto es terrible, hermanos. Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y no puedo decir que por todos, asegurar, hermanos, que todos nosotros hemos recibido la gracia para ser salvados, pues lo más seguro es que entre nosotros haya personas que no. Hay otros que por gracia ya han sido salvados, hermanos, y que pueden agradecer y decirle: Señor, muchas gracias. No lo valgo, Señor, pero muchas gracias si fue tu voluntad. Hermanos, ¿quieres medir el amor del Señor? Jamás te dejes llevar por la locura de pensar que porque estás bien económicamente o sano, o porque tienes una familia numerosa, o porque te está yendo bien en la vida, es porque Dios te ama. Eso tiene sentido, hermanos, pero la misericordia de Dios es sobre justos e injustos. Hay gente muy perversa que le va bien aparentemente, hermanos. Esto habla de eternidad. ¿Quieres saber si Dios en realidad te ama? Ve la cruz. Ve la cruz y ve a su hijo sacrificado. Y ahora quiero decirte, porque hay algunos que saben esto, pero otros que no. ¿Quién fue realmente el culpable de poner a Cristo en la cruz del Calvario? La palabra entregar, hermanos, que leemos aquí en Romanos 8:32, se traduce, ¿sabes cómo? Traicionar. La palabra entregar se traduce como traicionar. Nadie tolera una traición, hermanos, a menos de que seas un buen cristiano que entiendes que tú también traicionas a Dios. Nadie la tolera una traición. Pero esta palabra entregar también se traduce así. Y podemos leer en Mateo 20:18 que Judas entrega a Cristo a los líderes. ¿Judas lo entrega o lo traiciona, hermanos? Lo traiciona. Judas traiciona a Cristo. Los líderes judíos en Mateo 20:19, hermanos, entregan a Cristo. Los judíos traicionan a Cristo, pues eran el pueblo de Dios, hermanos. Lo traicionan también. En Mateo 27:2, los líderes judíos entregan a Cristo a Pilato, el gobernador.
Y en Mateo 27:3, hermanos, podemos ver que Judas entrega a Cristo a los líderes judíos. Es la misma idea, hermanos, de Mateo 20:18. Entregar es traicionar a alguien bueno y justo que no tenían nada para acusarlo, hermanos. La pregunta es, ¿quién es el culpable de poner a Cristo en esa cruz? Y podríamos pensar que, pues bueno, Judas, los líderes judíos, pues ellos lo condenan y lo entregan. Los romanos, o bien muchos dicen Pilato, pues Pilato tenía la decisión, lo entrega a los soldados, hermanos, para que lo destrocen. Los romanos entonces, los soldados, sí, hermanos, todos tuvieron parte, pero la primera y última instancia, hermanos, el soberano Dios mismo es quien entrega a su Hijo para que lo trataran como lo trataron. Todos colaboran, pero quien lo entrega a la cruz es su propio Padre. Hay quien se atreve a declararlo de esta manera: quien mata a Jesús es su propio Padre, hermanos. Mas debemos de tener cuidado con entender esto, porque obviamente matar es pecado y en Dios no hay pecado. Pero entendemos esto: en su soberanía, Él fue quien lo sacude. Él es quien demanda la justicia y alguien que pague. Hermano, por eso decimos somos de Cristo, porque fuimos comprados por la preciosa sangre de su Hijo Jesús. ¿Y a quién se le pagó? Al Padre, hermanos. El soberano Dios lo entregó, hermanos. Fue Dios quien le plació dar a su Hijo. ¿Recuerdas Juan 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿a qué? Lo dio, hermanos. Lo dio. Tengan, písenlo, escúpanle, aprésenlo, latíguenlo con la maldad más grande, con los látigos más severos, y denle con todo. Y no únicamente es la humanidad del hombre, sino también los demonios mismos, a través de estos hombres, azotándolo como susurrando al oído de nuestro Señor. Susurrando. ¿Te estás dando cuenta, Jesús? ¿A quién estás comprando? A los mismos que están poniéndote ahí. ¿Te das cuenta, Jesús? Y debemos recordar, hermanos, lo que estudiamos mucho en esta iglesia. El Señor Jesucristo logró la victoria no como Dios, sino como hombre, hermanos. No como Dios, no hizo trampa, no apagó el interruptor del dolor y dijo: no más dolor, péguenle duro. Él sufrió como cualquiera de nosotros sufriría, hermanos. Solo que Él, sin pecado, tenía tanto amor por nosotros que soportó lo peor hasta llegar a la cruz. Y como era el dueño de su propia vida, en el momento que estuvo seguro que pagó por todo, apagó el interruptor, hermanos. En sí nadie lo mató. Él solo, hermanos, murió. Dice Isaías 53. A pesar de que leemos todo esto, y es un texto, hermano, que constantemente nosotros llevamos a la lectura y lo conocemos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Te hago énfasis, claro que Dios puede sanar enfermedades, pero en esta porción estamos hablando de la parte espiritual, enfermos espirituales. Claro que Dios puede sanar enfermedades, pero no es el énfasis. Dios pagó, entonces tú vas a ser sano. El pobre hombre o la mujer escuchan eso y mueren. Y la familia dice: entonces Dios no me ama. No fue sano mi mamá, no fue sano mi papá. No, hermanos, no es en referencia a esto, sino que aún, hermanos, la enfermedad del hombre por el pecado, por la maldición de Dios, porque el mundo está corrompido, no porque el hombre en particular es malo y genera maldad. El mundo está mal porque Dios maldijo al mundo. El problema de nosotros, hermanos, en primer lugar, no es Satanás, es Dios. Es el primer problema, hermanos. El hombre sin Cristo está enemistado con Dios. Obviamente Dios no quiere enviar al infierno a nadie, ¿verdad? Sabemos, envió a su Hijo al rescate de muchos. Pero en su justicia, hermanos, Dios tendrá que enviar al infierno a muchos. A muchos. Dice Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros, por herido de Dios y abatido. Y si
seguimos leyendo, hermanos, hasta el versículo 10 nos damos cuenta que Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantarlo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, amado hermano y hermana, que bajas la guardia y que los pequeños problemas del día a día te llevan abajo a tratar de alejarte de la iglesia? ¿O que quieres llevar a cabo decisiones como si no hubiera una solución, un mediador, un pacificador? Te recuerdo que esto fue por amor a ti. Si dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no te dará? Hermanos, puede ser que entre nosotros haya quien quiera divorciarse, quien esté sufriendo por alguna enfermedad, por pobreza, por miedo, esas cosas, hermanos. Si Dios dio a su Hijo por amor a ti, ¿qué otra cosa no te dará? Y no te digo que quite tu mala situación de salud o tu pobreza. Lo que sí puede quitar es tu temor, tu ansiedad, tu dolor. Él lo suple por gozo aún en medio de la dificultad. Si dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no te dará para perseverar? El Señor sufre por nosotros, hermanos. El Señor sangró y el Señor murió. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Fue entregado por nuestras transgresiones. En algunas traducciones, fue entregado. ¿Por quién? Por Dios. Para que fuera castigado, ¿por quién? Por Dios. ¿A través de quién? De nosotros y a causa nuestra, hermanos. Y eso es terrible. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de la muerte de Cristo. Cada uno de nosotros colaboró en la muerte de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, pecó. Y cada uno de nosotros, creyentes, recibió la justicia de Cristo. Recibió perdón, hermanos. Y probablemente ninguno aquí pueda levantarse aquí como un loco y ponerse a brincar por conocer esta verdad, porque aún nuestra carne está tan contaminada del pecado que puedo repetírtelo 50 veces y aún puedo llorar y tú puedes estar normal. Pero algún día, hermanos, cuando estas cosas pasen y cuando el Cordero de Dios se presente para ir a vivir por la eternidad, en ese día sí agradecerás por la eternidad lo que Cristo hizo por ti. Y aunque nosotros no lo alabamos y nos volvemos locos por saber de lo que nos ha salvado y lo que ha hecho Cristo por nosotros, aún esa injusticia, hermanos, en nuestra declaración de fe, aún así Él no deja de amarnos y nos perdona, hermanos. Él fue, hermanos, nuestro sustituto. A Él se le dio el pago que tú y yo merecíamos. En resumen, Él murió la muerte, hermanos, que nos rodea a nosotros. Hermanos, el argumento de este versículo 32 obviamente debe conmover a los creyentes. Creo que un creyente verdadero no puede escuchar e irse, aunque como te decía, no brinca tal vez y se vuelve loco y se arrodilla aquí y llora. Que sería buenísimo, hermanos, un avivamiento, que en realidad el Espíritu Santo llegue y nos sature y entendemos por completo estas verdades y vivamos una vida, hermanos, que transforme nuestra familia y pueda atormentar aún a la sociedad en la que vivimos por la predicación del Evangelio, como Dios ya lo ha hecho antes a lo largo de los siglos en muchos lugares, hermanos. Por una adoración, por una búsqueda, por un clamor constante. Yo quiero ser uno de esos, Señor. Yo quiero ser uno de esos. No tengo la fuerza, no tengo todo el conocimiento teológico, pero sé que el poder no está en mí, sino en ti, Señor. Quiero ser uno de esos que trastornan una sociedad o aún un mundo como los 12 hermanos. Dios entregó a su Hijo por nosotros. No nos va a dar con Él, hermanos, todas las cosas. Si Dios nos dio la dádiva más preciosa, más costosa, más hermosa, no nos va a dar cualquier otra cosa, hermanos. El verdadero creyente dirá: sí, necesito ser más santo. Necesito creer más, Señor, aumenta mi fe. Necesito practicar más. Y Él no va a negar nada, hermanos. Él quiere hacerlo, quiere ayudarnos.
Él es el que preserva, Él comienza la obra, hermanos, y la termina. Pero si Dios nos ha dado a su posesión más preciosa, hermanos, nos puede dar cualquier otra cosa. Hemos dicho antes, y lo están nombrando en las redes sociales mucho esto: si tenemos a Cristo, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Y si no tenemos nada excepto a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. Y podemos decir amén, pero en realidad lo creemos, hermanos. Nos sentimos ricos con Cristo, aun cuando no hay nada ahí en la alacena, en el refrigerador, en el tanque de gasolina, y decimos: Señor, soy millonario contigo, Señor. No me hace falta. ¿Quieres someter mi estómago al hambre? Gloria a Dios. Señor, ¿quieres que te adore caminando y predique por las avenidas porque no tengo cómo moverme? Sí, Señor, soy millonario, en ti tengo tanque lleno. Porque es fácil, hermanos, jugar al adorador. Hay palabras que sí y amén, amén, pero al momento de la hora es un amén. Esto es verdad, hermanos. No estamos jugando. El Hijo de Dios visitó la tierra y murió en la cruz. Y el apóstol Pablo, hermanos, usado terriblemente por Dios, nos dice: si Él dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar cualquier otra cosa que tú necesites para ser santo? Ese es el contexto. Que tú necesitas para estar fuerte, que tú necesitas para aborrecer el adulterio, la fornicación, la pornografía, el odio, los celos, la contienda, el vicio, hermanos. Si dio a su Hijo, cualquier otra cosa te da para que tú te parezcas a Él. Recuerda que estoy hablando ya justificados. Aborrecemos la doctrina de la salvación por obras, por el único motivo que no es bíblico. Te estoy hablando gente justificada, aquellos que ya han creído, que no son perfectos, sino están siendo perfeccionados, que tienen parte de responsabilidad porque el Señor les dio vida a sus espíritus y ahora pueden tener una libertad de conciencia para decir peco o no peco. Antes, hermanos, en nuestra condición podíamos hacerlo. Hermanos, dice el versículo 29 al 30, verdades impresionantes que hemos estudiado en las iglesias aquí, todos hemos estudiado estos pasajes y nos parecen formidables. Duramos algunos años. Yo pienso Cuernavaca va a durar 2 años predicando Romanos, nosotros por ahí también. Y lo escuchamos, lo entendemos y sí es lo mejor. Pero hermano, ¿qué ha pasado en tu vida? No te hablo hoy de los frutos. ¿Qué frutos? A ver, presenta qué frutos. No, en realidad tú ya has creído que Jesús es tu todo. Tú ya has creído que Dios Padre te dará cualquier cosa que tú necesitas para hacer su voluntad. Hermano amado y hermana, si tú ya has sido justificado, no necesitas de nuevo una justificación. Si tú ya fuiste justificado, no fue por tu buen comportamiento tampoco. Si tú ya fuiste justificado, fue solo por creer en el Hijo de Dios. Esto es para los justificados, hermano. Entiende esto. Algún día vas a morir. Si tú ya fuiste justificado, si tú ya depositaste tu fe en el Señor, ¿cómo puedo saber? Te aborreces a ti mismo, aborreces tu mediocridad cristiana, aborreces tu mal, tu pecado, tu perversión, te aborreces porque pecas como si no supieras que el Salvador vino. Si tú fuiste ya un justificado, en el día del juicio llegarás delante del Padre, del Rey de Reyes, y te pararás ahí, hermano. Supongo que estaremos postrados y se escuchará su voz diciéndote: no culpable. No porque seas bueno, mi amado, sino porque todo lo pagó su Hijo por ti. Alguien decía: se sacará un cerillo de madera de la cruz de Cristo y todo tu archivo de pecados, de maldad, de todos los pecados que puedo mencionar que hay aquí dentro de este lugar, hermano, será quemado delante de Dios. Y de pronto el Padre te dirá: has sido justificado, mi Hijo pagó por ti, tu archivo está quemado, no hay más rastro, ve al reino por mi Hijo. Qué belleza, hermanos, saber que no merecemos,
pero que el Señor nos da cualquier cosa para que podamos estar seguros que llegaremos en Él, hermanos. Insisto, esto es para los justificados, porque lo primero que hará un no justificado es decir: yes, ay, vamos a tomar, ya lo hicimos, Él ya pagó. No hay problema, podemos seguir pecando, podemos seguir siendo sensuales, seduciendo por el Facebook, o haciendo esto o aquello. Al cabo mi esposa, mi esposo no me ven. Al cabo los hermanos de la iglesia no se dan cuenta. Aquí oscuras, detrás de la pantalla, robando a escondidas, mintiendo, siendo hipócrita. Al cabo Cristo ya pagó, hermano. Arrepiéntete, porque si tú mueres en esa condición, tú vas directo al lago de fuego, sin escalas, y una buena suite preparada para ti. Pero si tú deseas salir de esa condición y estás harto y no puedes, pero quieres, has recibido la gracia. Hermanos, platicábamos, una joven en la iglesia del hermano John MacArthur se levanta en una sesión de preguntas y le dice al pastor: pastor, yo quisiera saber cómo es posible que una persona depravada, con un corazón malvado, ¿qué puede hacer para llegar al cielo? ¿Cómo puedo saber que esa persona es salvada? Y el hermano John MacArthur dice: eres salva, no tengas pendiente. Porque está sufriendo por su condición pecaminosa, porque se aborrece a sí mismo, confiesa su maldad y está enfadada. Y también porque ha sabido que Cristo fue entregado por esos pecados, hermanos. No se trata de nuestras obras, se trata de apreciar la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Eso nos ayuda tanto a cerrar nuestra boca acerca de los pecados de los demás, hermanos. A menos que lo hagamos de la manera correcta para disciplinar y llevar al arrepentimiento en el Señor. Pero si tú eres justificado, amado hermano, tu caso fue sellado en la Corte Suprema del Universo. Si tú fuiste ya justificado, hermano, tu caso es libre, vida eterna, adoración y alabanza constante por la eternidad, sin aburrimiento. El juez de toda la tierra, del universo mismo, hermanos, el creador de todo, está de nuestro lado. Somos su iglesia, hermanos. No hay más iglesias amadas por el Señor. No hay sectas, no hay religiones. No podemos decir: bueno, cada quien lo suyo. Al cabo todos van a Dios. No, hermanos. El Señor no viene por católicos romanos. El Señor viene por católicos cristianos. El Señor no va por testigos de Jehová y mormones, hermanos. El Señor no va por judíos no convertidos. El Señor viene por su iglesia. Y su iglesia es la iglesia cristiana, hermanos. Y obviamente no todas las iglesias cristianas son las que se llaman iglesias cristianas, sino aquella que camina conforme a la Escritura, conforme a los preceptos de Dios para su iglesia. Una iglesia llena de pecadores arrepentidos por gracia, porque aún el arrepentimiento es por gracia de Dios. De sucios, el cielo estará lleno de pecadores arrepentidos y lavados por la sangre del Cordero de Dios. El versículo 34, hermanos, dice: ¿quién me condenará? ¿Quién nos va a condenar, hermanos? Ciertamente nadie, hermanos, ni aun Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Mi condenación cayó sobre Él. Pareciera como si el apóstol Pablo está encargándose de usar diferentes palabras para asegurar lo mismo. Él no solo muere por mí, hermanos, sino vive también para ayudarme. No vivió por mí para morir, sino hoy en día sigue ayudándome. Satanás, hermanos, aunque muchos ya no creen en su poder activo, te digo, está activo y tiene un permiso, hermanos, otorgado por el soberano para seguir dando molestia, para continuar, hermanos. Satanás obra en muchos creyentes y los hace retroceder o desviarse. Entonces, ¿cómo está esto que nada nos separa del amor de Dios? Esta es una promesa eterna, primeramente. Es decir, hay cristianos verdaderos que pueden ser seducidos por su pecado y Satanás los devora y los aleja. Claro, hermanos. ¿Y podrán ir al reino de los cielos? Sí, por supuesto. Te aseguro que en su último momento el Señor les dará nuevamente arrepentimiento para asegurar y sellar la salvación que un día les dio. Hay gente en la Biblia, hermanos, que podemos leer que pertenecían a la iglesia. Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿eran miembros de la iglesia o no? Pecaron, ¿y qué les pasó, hermanos? Murieron. ¿Y qué? Fueron al infierno, perdieron su salvación. No, hermanos, la Biblia dice en Romanos, acabamos de leer 8:30,
que a los que antes conoció y predestina les llama, los justifica y los glorifica. No hay parte intermedia, no dice si es que hacen, si no hacen. No, hermanos, es segura la salvación en Cristo Jesús. Él ya pagó, no hay devoluciones. Su sangre no se borra ni con cloro, así como ni con cloro los pecados del hombre se borran por sí solos. Jesucristo, si tú no lo sabes, en cierta manera sirve a su iglesia. Todavía, hermanos, como lo hizo en persona. Dice la Escritura, hermanos, que Él ora por nosotros hasta el fin. Dice la Escritura que Él, hermanos, está intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Y cómo podríamos llevar a entender esto? Imaginemos al menos, sin transgreder las verdades, sino por el contrario tratando de explicar. Imagina, hermano, que tú pecas hoy, hermana, cometes pecados y es como si Satanás llegara a la presencia del Padre y le dice: mira a tu hijo, mira al que compraste, sigue siendo un miserable pecador. Y Cristo dice: pero yo ya pagué, aléjate de aquí. Padre bendito, te ruego por los míos, por los que tú me diste. Eso dice la Escritura, hermanos. El Señor intercede por nosotros hasta el fin. Hay quienes se ven a decir que la salvación, hermanos, es eterna y es posible, y la perseverancia de los santos es posible solo y exclusivamente porque el Señor intercede por nosotros todo el tiempo. Amén. Mira el contexto de esto. Dice el versículo 26, el capítulo 8 que estamos ahí: el Espíritu Santo es por nosotros. Dice después el versículo 31, Dios el Padre es por nosotros. Dice el versículo 34, Dios el Hijo es por nosotros. Eso nos asegura, hermanos, primeramente, nuestro Dios Trino. Pero también, hermanos, nos asegura que el Dios Trino está de nuestro lado, ayudándonos en nuestra debilidad. Dice el versículo, hermanos, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira el versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El amor, hermanos, que Él tiene para con nosotros, nuestro Dios Trino, jamás permitirá que nos separemos de Él en la eternidad. Jamás. Insisto, ¿puedes separarte momentáneamente en este mundo? Sí, hermanos. Pero en la eternidad aquellos que han sido justificados jamás lo serán. Jamás. En Él estamos salvos y seguros para siempre en el amor de Cristo. Y es en estas promesas en las cuales nosotros, papás, depositamos nuestra confianza para la salvación de nuestros hijos. Porque si yo aquí pregunto, ¿quién quiere que sus hijos vayan al infierno? Pero ¿qué método usamos para no hacerlos caer en esa condición? Ley. Usamos ley. Pórtate bien y alcanzarás. Haz esto y aquello y serás salvo. Si sigues portándote mal, te irás al infierno. Y en cierta parte tienes razón, hermano. Pero primordialmente tenemos que predicar el evangelio. Hijo, hija, el Señor murió por ti. Eso nos lleva, hermanos, también a que cuando vemos el pecado en nuestro hogar, nosotros, por el amor que Dios tiene para con nosotros, en lugar de amar más a nuestro hijo y no disciplinarlo, le decimos: tú eres un pecador y Jesucristo pagó por ti. Porque esas verdades ataladran el alma y despiertan el espíritu. ¿Cómo es posible que Dios en Cristo murió por un pecador como yo? En ocasiones nos encontramos con que preferimos más tapar el pecado de los nuestros para que no sean confrontados por el Señor. Los apoyamos en su pecado para que nadie sepa que están en pecado. O aún madres o padres, según sea el caso, ocultamos el pecado de nuestros hijos. Te digo algo, mamá, papá, hermano, hermana, tú lo podrás hacer por un poco de tiempo, pero llegará un día que si tú no predicas el evangelio con arrepentimiento, el Señor no lo va a ocultar. Y es muy probable que el amor que damos a los nuestros hoy en día, de la mala manera, pueda ocasionar que ellos vayan al infierno por la eternidad. Y que puedan llegar nuestros hijos allá y digan:
por tu culpa, papá, por tu culpa, mamá, yo estoy aquí en el infierno. Solo para ilustrar esto. Pero la Biblia dice, hermanos, que aquellos que han recibido la gracia para ser justificados deben de considerar algunas de las palabras que se usan en este versículo. Y es importante que tomes en cuenta, hablando de nada en cuanto a la separación. Tribulación, hermanos. ¿Qué es tribulación? Problemas de todo tipo, aflicción, miseria, apuros debido a las circunstancias que se presentan, hermanos, en esta tierra maldita. Dificultades externas. Angustia, número 2. ¿Qué es angustia o cómo puedo entender o qué entra aquí? Desconsuelo, infortunio, desamparo, situaciones apremiantes. Persecución. Esta persecución, hermanos, no es como aquellas veces que pecamos y nos sucede algo y nos persiguen por hacer la maldad. No, hermanos, esta es consecuencia de tu pecado. Persecución es cuando eres acosado por ser creyente por aquellos que no lo son. Hambre. Los creyentes, hermanos, del primer siglo y muchos creyentes que tenemos en aquel pizarroncito, hermanos, pasan hambre. Pasan hambre también. Son probados en su fe. Dios se agrada en probarlos. Les da al final lo necesario, si no quiere llevarlos a su presencia. Pero Dios prueba su fe a fin de ejercitarla y hacer una fe más fuerte. Eso dice la Escritura, hermanos. Pero a los verdaderos creyentes, ni el hambre, ni siquiera los desastres naturales nos separan de Cristo Jesús. Desnudez, hermanos, condición indigente, falta de suficiente ropa, hermanos, o extrema pobreza. ¿Qué? ¿Habrá creyentes que en realidad puedan vivir una vida de indigencia y pobreza? Sí, hermanos. El Señor quiere que se predique su evangelio en todas las naciones. Y hay muchos de entre nosotros que somos muy vanidosos y muy escrupulosos y muy cuidadosos de contagiarnos de algún bichito que alguna persona en condición de calle nos pueda contagiar. Entonces el Señor manda a los suyos en esa condición para también rescatar de las tinieblas a aquellos que viven en condición de calle, mis amados. Peligro, riesgo, inseguridad. Quiero advertirles hoy, pues no sé cuándo les vuelva a ver a todos, hermanos, pero quiero decirte que el reino está avanzando. Quiero decirte que el reino está avanzando. ¿Y qué significa que el reino está avanzando? Que la persecución también avanzará. Quiero decirte que el evangelio está llegando a todos los rincones, y cuando el evangelio esté llegando a los últimos rincones, las huestes espirituales de maldad también comenzarán a obrar. ¿Y de qué manera? De la peor que te puedas imaginar. Así que te recomiendo algo, hermano. Así como esa gente malvada prepara a aquellos que matan cristianos, preparemos a nuestros hijos y preparémonos entre nosotros para soportar esa persecución, porque ellos nos llevan ventaja. Se preparan para ofender. Nosotros preparémonos para defender, mis amados hermanos. Si no, puede que claudiques al final. El reino está avanzando de una manera espectacular, mis amados hermanos. Por último, espada, hermanos, muerte por espada. Cuando vamos a Hechos 12, Santiago, el hermano de Juan, estaba seguramente agradecido por la verdad de Romanos 8:35, hermanos. Murió con espada, su cuerpo fue cortado de una manera muy espantosa, pero él recordaba que ni a una espada podría separarlo del amor de Cristo. Así como su cuerpo físico, hermanos, fue colgado en una cruz, pero ninguno de sus miembros fue arrancado, nosotros que somos cuerpo de Cristo tampoco seremos arrancados, hermanos, si es que somos cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Romanos 8:36, hermanos, dice: como está escrito, por causa de ti todos somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, esto está en tiempo presente. ¿Te das cuenta? Dice, ¿estuvimos? ¿Qué dice, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Si estamos o no estamos? Yo pensé que no. Estamos siendo constantemente inmolados todo el día, dice otra traducción, hermanos. Y esta expresión es una hipérbole. Hipérbole es una exageración para causar efecto. Es una exageración para que entendamos y digamos, ¿qué?
Y esto, hermanos, significa que estamos constantemente en peligro de muerte. Primera de Corintios 15:30 nos hace referencia a eso, hermanos. Y el pueblo de Dios, en Hebreos capítulo 11 en adelante, o todo el capítulo que habla de hombres de fe, se habla de que están en constante peligro de muerte. Y no ellos, estamos en peligro de muerte. Cuando aquellos de aquí de la iglesia, hermanos, se disponen a ir a predicar el evangelio a lugares de peligro, que vamos a las vías del tren donde están muchos de algunas maras, o gente que está extremadamente drogados o necesitados, o que vamos adentro de la cárcel, a alguna cárcel en donde puede haber personas de peligro, o vamos a hospitales en donde hay enfermedades contagiosas, hermanos, estamos en peligro de muerte. Pero por otro lado, hay hermanos que están hoy, ahorita, en la India, en Corea del Norte, en África, en Turquía, hermanos, en Afganistán, hermanos nuestros, familia nuestra que deberíamos de amar y orar por ellos, que están en peligro de morir hoy, hermanos. Hoy. Esto me golpea tremendamente cuando veo mi condición de bonanza, cuando veo que estoy gritando el nombre de Cristo y lo único que escuchamos son pajarillos y risas de bebés. Ellos están viviendo otra condición, hermanos. Ellos saben que nada los separa del amor de Dios. Inclusive se atreven a despedirse de familia e iglesia y decirles: nos vemos en el reino de los cielos, pues no volveré. ¿Qué es eso, hermanos? Ellos han entendido el mensaje del evangelio. Han entendido que no hay nada más importante que Jesús y la extensión de su reino. Porque esta vida miserable dura segundos, hermanos, pero la otra nunca terminará. Cuando vemos estas verdades nos damos cuenta que estamos en problemas, hermanos. Aún siendo cristianos, estamos viendo a través de un espejo oscuramente nublado. Pero el apóstol Pablo asegura: cuando se presente el perfecto, lo veremos a Él tal cual nos ve a nosotros. Algún día lo comprobaremos, hermanos. Versículo 36 dice, 37: somos más que vencedores. Qué contraste, hermanos. Estamos hablando de muerte, de persecuciones, de hambres, de destrucciones para el creyente. Pero el apóstol Pablo dice: somos más que vencedores. ¿Qué? El mundo dice que, oye, lo están agrediendo, está en pobreza, está en la calle, lo golpearon, le cortaron la cabeza, y estos pobres cristianos dicen que son más que vencedores. El Señor dice: son más que vencedores. Y esto es cierto ahora mismo para los creyentes. Porque si somos ya justificados, si somos verdaderos creyentes, estas verdades son para ti y para mí. Nada ni nadie nos separa del Señor. Y no hay cosa más valiosa, más hermosa, más duradera, más placentera, más espléndida, hermanos, más digna de alabanza que el mismo Señor Jesucristo. Y si dice el versículo 37, hermanos, somos, esto es cierto hoy, somos hoy más que vencedores en todas las cosas. En medio de todas las dificultades, nosotros siempre triunfamos, aunque el mundo diga lo contrario. Aun cuando nos hacen cualquier maldad y cualquier necesidad nuestra, estamos en victoria, aunque suene ser un evangelio extraño. La Biblia dice: somos más que vencedores, hermanos. Aunque a algunos nos lastima porque tenemos un legalista dentro que exige no cual victoria, no, al contrario, somos miserables, somos los peores. Sí, hermanos, lo sabemos y amén. Pero el Señor en Cristo nos considera como más que vencedores y nos lo repite: somos más que vencedores, hipervencedores, supervencedores, super victoriosos. Eso dice este texto, hermanos. Obviamente no hablando de la victoria que nosotros quisiéramos tener. Parece doctrina de la prosperidad, hermanos, y como te lo dije, sí es doctrina de la prosperidad, pero es de la prosperidad verdadera que solo existe en Cristo Jesús. Todas estas cosas, hermanos, que dice el versículo 35, todas estas cosas están relacionadas. ¿Quién es aquel hermano que nos amó? Cristo mismo. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Mira qué dice 2 de Corintios, por favor, hermanos, capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor
de su conocimiento. Amén. Romanos 8, 38 al 39, hermanos. Estos gloriosos versículos, en estos versículos el apóstol Pablo está explorando el universo entero para ver si hay algo que pudiera separarnos del amor de Cristo, hermanos. Si el apóstol Pablo hubiese recibido más tiempo para escribir, hubiese sido una lista interminable, pero él trata de explorar las palabras que más nos puedan golpear para asegurarnos que no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria a Dios por el hermano, el apóstol Pablo también, que soportó, hermanos, todo esto por nosotros. La muerte, hermanos, se menciona primero. ¿Por qué crees que sea la muerte lo que se menciona primero? Porque es lo mayor, lo que más le da temor a las personas. Lo que más da temor, hermanos, es lo que más nos confronta cuando llega. Y bien que a nuestra iglesia nos ha tocado la puerta, hermanos. Nos ha tocado la puerta a la muerte, desde pequeños bebitos, hermanos, hasta familiares nuestros. Conocemos el dolor de la muerte, hermanos. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 15, que la muerte es el rey de los temores. Pero ni aún la muerte nos separa, hermanos, pues tú y yo moriremos y viviremos. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no está diciendo, hermanos, que el creyente vaya a librar la muerte física. Dios no me está diciendo que te vas a poder parar en una torre alta y decir, voy a caer, al cabo el Señor me va a recoger. No, hermanos, si tú te avientas vas a morirte ahí. Y de una condición horrible. Lo que Dios nos dice, que cuando estas cosas sucedan, todo esto y aún la muerte en término, eso no me separa del Señor Jesús. Aún nos maten por predicar el evangelio, aún entraran hoy aquí, hermanos, y parezca que fue una victoria del mal, nosotros vamos al reino celestial, a alabar al Señor por siempre, hermanos. Dios no está diciendo que libra al creyente de la muerte física, sino dice que aún la muerte física nunca nos separará de Él, hermanos. Al contrario, es un brinco, un trampolín. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 21 y 23, dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice, hermanos? El morir es ganancia, teniendo deseo de partir. Mira, el apóstol Pablo no era un masoquista kamikaze. El apóstol Pablo quería partir. ¿Para qué crees? Para estar con Cristo. Y dice, lo cual es muchísimo mejor. Tú tienes ya esa mentalidad creyente. Dices, para mí morir, gloria a Dios, quiero estar con Jesús. O aún dices, no, Señor, espérame poquito, quiero ver a mis hijitos crecer, a mi negocio florecer. Ahorita no vengas todavía, Señor, porque tengo que ir de vacaciones el próximo año. Ten cuidado con esa fe. Los verdaderos creyentes dicen, ven, Señor Jesús, sí, ven y amén. Y no porque deseen la muerte como tal, sino porque desean estar con lo más hermoso que el creyente tiene. Hermanos, dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8. Estoy por finalizar, hermanos, en unas 2 o 3 horas más. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, al Señor. Alguno podría decir aquí, hermano Charlie, pero ¿cómo puedo llegar a desear aún la muerte para estar con mi Señor? Ama al Señor sobre todas las cosas. ¿Y cómo hago para amarlo? Realmente deseo. No te preocupes, Él te dará lo necesario para amarlo sin fin. Vida. Ninguna circunstancia de la vida, no importa cuál difícil o irritante sea, podrá separarnos del amor de Cristo. Amén. Amén. Principados. Esto se refiere, hermanos, a los ángeles gobernantes, a príncipes que están sirviendo a Satanás. Ni ellos, hermanos. Potestades, ángeles gobernantes poderosos, hermanos, demonios, ni Satanás mismo puede separar al creyente del amor en Cristo Jesús. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Ni lo presente ni lo porvenir, hermanos. Ninguna circunstancia la cual esté pasando ahora y nada de lo que puedas enfrentar en el futuro. Esto es de mucho descanso para ti, amado hermano, que por X o Y estás sufriendo. En lugar de sufrir por tu pobreza,
necesidad o tu angustia, sufre sirviendo al Señor, predicando su evangelio de cualquier manera. Mucho mejor, hermano, a estar sufriendo ahí por tu necesidad de X cosa material o temporal. Y mejor sufre por la predicación del evangelio que salva almas de la eternidad en el infierno, hermanos. A fin de cuentas, Romanos 8:18 dice, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús, hermanos. Ni lo alto ni lo profundo, por muy alto, hermano, que te vayas a la montaña más alta, ni aquel hombre que se aventó del lugar más alto, ninguna cosa te puede separar del amor, ni aun lo profundo. Y esto también habla, hermanos, acerca del pecado. No puedes esconderte del Señor. Ninguna otra cosa creada, dice también, hermanos, nada en toda la creación. Y el apóstol Pablo está agregando esto, hermanos, para asegurarse de no olvidar algo. Da toda la lista y dice, no se habrá olvidado algo. Bueno, ¿saben qué, hermanos? Ninguna otra cosa creada te puede separar de Dios en Cristo Jesús. Quiero decirte esto, creyente amado, mi hermano amado, que amo y el Señor sabe. Nuestra total seguridad en el amor de Dios que se encuentra en nosotros es solamente en y por el Señor Jesucristo. Y ese amor jamás se va a ir, aunque esté ausente por nuestra pecaminosidad, nuestra rebeldía. Pero en cuanto volteemos y clamemos a Él, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Va a responder, amados hermanos. Y si te das cuenta, aquellos que conocen Romanos, capítulo 8, hermanos, comienza con ninguna condenación. ¿Sí lo han visto? Así empieza. ¿Y saben qué termina? Ninguna separación. Ninguna condenación, ninguna separación. Y hermanos, mientras más entendamos de la gracia de Dios y de nuestra salvación tan grande, tanto más desearemos vivir sobria, justa y piadosamente en este presente siglo, como dice Tito 2, 11 y 12, hermanos. ¿Para qué? Para que puedas agradar a aquel Dios que envió a su Hijo a morir por ti. Para eso, hermanos. Algún hermano, Ron Hamilton, dijo alguna vez: antes que yo le amara, Él me amó a mí. Antes que yo le encontrara a Él, Él me encontró a mí. Antes que yo le buscara a Él, Él me buscó a mí. Antes que yo le pidiera a Él, murió por mí. Jesús cuida de mí. Jesús cuida de ti. Seré salvo y serás salvo no por ti, sino serás salvo únicamente por Él, mi amado hermano, porque el Padre lo entregó por ti. Y por eso, hermanos, nuestro texto de este congreso es Filipenses 1:6. Te ruego que vayas a tu Biblia, por favor, y lo leas conmigo. Para la gloria del Señor y para seguridad tuya, le ruego a mi Señor nos ayude en nuestra mucha debilidad, amados. En el nombre de Jesús, cual sea que sea, en el nombre de Jesús. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, hermana, mi seguridad está en el Señor. Mi seguridad es Cristo Jesús. Amén. Y no puedo evitar, porque sé que los hay, como decía ayer Pastor Raúl conmigo platicando. Tú estás separado de Cristo. Si tú estás en problemas separado de Cristo, si sobreabunda más tu maldad y tu pecado que el aborrecimiento a esto, estás separado de estas verdades, hermano. Estás en condición pecaminosa y práctica, sin dolor. Estás desesperado, te sientes solo, estás abrumado, quisieras hacer y no puedes. Te ruego en el nombre de Jesús, aférrate a Cristo, arrepiéntete y cree que estas verdades son de parte de Dios para ti. Hoy, no son hoy, hermanos, para cualquier hermano fuera ni otro hombre. Es para ti, mi amado hermano. Y quiero decirte que Dios es tan soberano que Él te ha traído a este lugar a escuchar su palabra el día de hoy. Así que desesperadamente te ruego en el nombre de Jesús que no eches de menos esta oportunidad, mi amado hermano. Aférrate a esto, arrepiéntete y cree, te lo pido en el nombre de Jesús. Y recuerda, amado, al ladrón en la cruz
Si tú eres de aquellos que eres un súper pecador y que crees que no hay cabida para ti en el reino, el ladrón en la cruz vivió una vida de pecado, hermanos, 50, 60 años, y en el último minuto fue perdonado. Esto quiere decir que el último minuto de su vida valió más que los otros 60, hermano. Si tú estás en esa condición, puedes gritarle a Dios arrepentido: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. ¿Y sabes qué va a contestar el Señor, amado? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él te dirá eso, mi amado hermano y mi hermana. Aprovecha la oportunidad que Dios nos da. Este mismo día, si tú te arrepientes y crees por gracia de Dios, amado, no es el requerimiento, no es por tu arrepentimiento y por la fe, sino que eso es detonado por la gracia. Sin gracia, sin el favor de Dios no podríamos hacerlo. Pero si tú estás en condición de separación de Dios, Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por amor a ti. Acércate al Señor hoy. Somos de Cristo, amados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Señor les bendiga, hermanos. Es un honor y un privilegio poder recibirles nuevamente a algunos de ustedes, otros que conocemos recientemente, pero es un gusto a la iglesia de Guadalajara poder recibir a la iglesia del Señor de varios lugares de nuestra república, y es un verdadero placer poder, en el nombre del Señor, poder hablar su palabra y poder gozarnos en ella. Oramos, hermanos, para darle gracias al Señor por lo que Él hará el día de hoy. Amén. Bendito Dios, amado Señor, te damos gracias, Padre, por nuevamente, Señor, a lo largo del tiempo, Señor, permitir unir a tu iglesia, Señor, en este lugar, a escuchar de tu palabra, a adorarte, a cantarte, Señor. Sabiendo, Padre, que tú eres el que nos guarda, Señor, el que nos has cuidado a lo largo de este tiempo, bendito Dios. Pues nada, Señor, pudiéramos hacer nosotros sin tu ayuda, Señor. Nada pudiéramos seguir haciendo, Señor. O el simple hecho de estar aquí, Señor, no podemos sin ti. Es por tu bendita gracia, Señor, por tu amor, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor, que hoy podemos entender esas verdades, bendito Señor. Poder entender que somos tuyos, que somos de Cristo, que somos de aquel que pagó por cada uno de nosotros, Señor. Aún sin merecer nada, Señor, sino solamente la ira, el castigo, Señor, eterno. Sin que nosotros pudiéramos haber hecho nada, Señor. Tú en tu amor eterno, Señor, nos has amado con gran amor, que hoy aquí estamos, Señor, perseverando gracias a ti por lo que tú has hecho, Señor, a través del tiempo, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por guardarnos, Señor. Gracias, Padre, por estar nuevamente hoy aquí, por tener un lugar donde congregarnos, Señor, por seguir adelante, Señor, en tu palabra, aunque muchas veces te fallamos, aunque muchas veces somos débiles, Señor. Aún así, bendito Padre, tú tienes compasión de nosotros y nos levantas cuando estamos abatidos, cansados, Señor, y sin fuerzas. Ahí estás tú, fiel a tus promesas, fiel a lo que tú has dicho, Señor, a través de tu palabra. Por eso te damos gracias, por eso te adoramos, y hoy estamos aquí rindiéndote culto, pues todo es para ti, para tu gloria, Señor, y para la edificación de tu iglesia, de tus santos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, a lo largo de este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, es un placer. Hoy mi predicación va en 2 de Tesalonicenses 2:13 al 17. Amén. 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y el título que yo le he puesto a esta predicación es Preservados por el amor de Dios. Dice el título de la Reina Valera: escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor.
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Hay otra traducción que me gusta mucho y se las voy a leer. Dice: pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él, y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Dios los llamó por medio de la buena noticia que les anunciamos, para que participen del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos míos, sigan confiando en Dios y no se olviden de las enseñanzas que personalmente o por carta les hemos dado. Dios nuestro Padre es bueno, por eso nos ha amado y nos ha dado el consuelo eterno y la seguridad que seremos salvos. A Él y a nuestro Señor Jesucristo les pido que les den ánimo y fuerza para que siempre digan y hagan lo bueno. Amén. ¿Qué más podemos agregarle a la palabra del Señor? Precisa, y no hay nada más que podamos hacer. Hoy en nuestros días, hermanos, vemos o hemos visto, la mayoría de cada uno de nosotros, la gran apostasía que se ha estado viviendo en nuestros tiempos, cómo la gente ha ido cambiando la palabra del Señor, cómo la gente sigue sus propios deseos pecaminosos, cómo la gente va buscando a lo largo del tiempo y por medio de la palabra de Dios distorsionada beneficiarse a ellos mismos. Aunque muchos de nosotros vivimos en algún tiempo engañados en algunas falsas doctrinas, llámese catolicismo, testigo de Jehová, todas esas sectas que hay hoy en día, aunque muchos de nosotros estuvimos en ese lugar y aunque fuimos participantes del pecado, que no nos importaba ver nada más y solamente satisfacer nuestra propia carne, siendo participantes de la maldad, de una mala doctrina y de la maldad en nuestra carne, en nuestros deseos pecaminosos, aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha llamado a poder estar hoy aquí reunidos para escuchar de su palabra, para poder adorarle y para poder reunirnos juntos como la iglesia de Cristo. Sabemos que todas esas iglesias donde no se practica la palabra de verdad están en la apostasía. Esta gente busca siempre todo el tiempo estar ordenando al Señor, ordenando al Espíritu Santo, haciendo circos, haciendo cosas que van en contra completa del Señor. Dan órdenes al Espíritu, engañan a la gente, la roban, pero solamente para satisfacer su carne y sus deseos pecaminosos. Pero gloria al Señor que nos ha rescatado de esas doctrinas. Gloria a Dios que nos ha separado y nos ha sacado de esos lugares donde no se adoraba verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra seguridad entonces, ¿en qué está o en dónde está? Aunque la mayoría de nosotros en algún tiempo participamos, la mayoría de nosotros participamos de este engaño y del pecado, es para nosotros los creyentes hoy en día un gran gozo poder descansar y confiar únicamente y con absoluta seguridad en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Poder descansar en lo que el Señor Jesucristo nos ha hablado por medio del Evangelio, por medio de su palabra y por medio de la predicación de su Evangelio. Confiar con absoluta seguridad en las promesas del Señor. Aunque la doctrina nos ha hecho un poco duros y resistentes a todo eso, hoy podemos confiar no en lo que yo pueda hacer o en lo que yo pueda lograr o qué tanto puedo ir más allá, sino solamente confiar en lo que el Señor ha prometido. El Señor decía que seremos salvos solamente porque Él así lo ha llamado, lo ha dicho. Seremos salvados por lo que el Señor ha dicho, por lo que el Señor ya ha decretado.
Por eso debemos de confiar absolutamente en todo esto que el Señor nos ha hablado, todo lo que el Señor ha prometido por medio de su palabra, de su evangelio. Es por eso que nuestra seguridad como creyentes se basa únicamente en el carácter de Dios, en todo aquello que el Señor ha dicho. Todos estamos unidos por el poder del evangelio, por el poder de su palabra. El Señor es inmutable. El Señor no cambiará nada de lo que ya ha dicho. El Señor no cambiará aquello que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. El Señor no cambiará su decreto acerca de cada uno de nosotros. El Señor lo ha dicho antes de que fuéramos creados. El Señor lo ha pensado. El Señor lo ha hecho en cada uno de nosotros. Y nada será cambiado, pues su carácter y su naturaleza, los atributos del Señor se mantienen intactos todo el tiempo, nunca serán cambiados. Y ahí podemos decirle: Señor, gracias. Gracias, porque dice la palabra que todo aquel que en Él crea será salvo. Y no por lo que yo pueda hacer o por lo que yo pueda conseguir, sino solamente porque el Señor dice: cree y serás salvado. Sabemos que tenemos que hacer cosas y actuar y andar como el Señor nos lo pide. Pero eso es parte de lo que el Señor hace por medio de su Espíritu Santo, por el cual hemos sido sellados. Nosotros podemos esforzarnos mucho y continuar un tiempo luchando en contra del pecado, resistiéndolo con nuestras propias fuerzas. Pero el día que caemos en pecado, sentimos que no es suficiente y creemos que nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograrlo. Aunque caemos como creyentes, aunque nos equivocamos y aunque muchas veces decepcionamos al Señor con nuestra manera de ser, aún así el Señor está ahí y aún así el Señor levanta y nos da la fuerza por medio de su Espíritu Santo, mostrándonos en lo que fallamos para que podamos arrepentirnos. Así que nada, hermanos, cambiará el decreto de Dios acerca de cada uno de nosotros para salvación. Para todo aquel que crea será salvado, dice el Señor por medio de su palabra. Dice el versículo 13: amados por el Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Amados por el Señor. Escogidos para salvación. Escogidos para salvación desde la eternidad pasada. Atados del pecado por medio del Espíritu Santo y llamados a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Siendo amados por el Señor, siendo amados por Dios, siendo amados por el Hijo y guiados por el Espíritu, somos predestinados para vivir la vida en Dios. Dios, antes de la fundación del mundo, según el propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y por el puro beneplácito de su voluntad. Señor, gracias. Gracias porque aunque te fallo, aunque soy débil en mi carne, aunque muchas veces soy un miserable que sigo fallándote a tus promesas, a lo que tú haces, es por tu libre gracia y por tu amor, que no viendo nada en ninguno de nosotros, nos llama para que podamos ser salvados por medio de su sacrificio. Es ahí donde tenemos que darle gracias, hermanos. El Señor no vio ninguna condición o causa en ninguno de nosotros para que Él pudiera morir por nosotros. No viendo nada en nosotros, bueno ni malo, el Señor, antes de que fundó el mundo, nos dio la vida eterna para que estuviéramos el día de hoy aquí sentados diciéndole: gracias, Señor, porque siendo un miserable pecador, moriste por mí. Muchas veces, hermanos, menospreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Vivimos todo el tiempo afligidos, adoloridos, tristes, cabizbajos, yendo por la vida como miserables pecadores, y sabemos que lo somos. Pero hoy, gracias a Cristo, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros es que podemos recibir su justicia y poder recibir la aprobación de Dios en cada uno de nosotros. Debemos de dejar el vivir con la cabeza agachada: soy un miserable, soy un pecador, soy esto, soy lo otro, no puedo. Claro que podemos en el Señor, porque el Señor lo hizo en la cruz, porque el Señor
no viendo nada en nosotros, nos ha salvado. Así que no menospreciemos el sacrificio de Cristo, hermanos. En un tiempo fuimos pecadores. En un tiempo la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros, pero gracias al poder de su evangelio hemos venido a Él arrepentidos, creyendo que solamente por su sacrificio podemos ser salvados. Y sabemos que a través de su sacrificio nos es dada su justicia, su santidad y la aprobación del Padre. Así que dejemos de sentirnos miserables y que podamos en verdad emprender en verdad como verdaderos creyentes lo que el Señor nos pide, lo que el Señor demanda en su Escritura. Sabemos que muchas veces no lo podemos hacer, que somos débiles y que nos cansamos y que dejamos de hacer lo que el Señor nos pide. Y lo reconozco porque sé que lo hago yo también. Y antes de que el Señor hable a ti, el Señor me dice que soy un pecador y que no he hecho lo suficiente para darle la gloria. Pues Él lo merece todo, hermanos. Él merece todo, que nos abandonemos, que nos despojemos y que vayamos en verdad en pos del Señor. Y aunque muchas veces en nuestro pecado el enemigo viene y nos dice que mentiroso, hipócrita, si no lo haces, como el Señor nos da la oportunidad de decirle: Señor, me arrepiento, perdóname porque no he hecho lo que tú me has pedido. Y el Señor nos da, por medio del Señor Jesucristo, perdón. Hemos sido perdonados por Él. Así como Dios nos ha designado a los escogidos para su gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libre de su voluntad, Él ha predestinado todos los medios para ello. Hermano, el Señor nos ha servido la salvación en bandeja de plata. El Señor nos ha dado salvación ahí puesta para que acudamos corriendo desesperadamente a alcanzarla. Y algunas veces he dicho que debemos de buscar la salvación o la santidad como si dependiera de nosotros, aunque sabemos que no es así. El Señor lo ha hecho todo, pero debemos de esforzarnos de tal manera que debemos dejar aún nuestros problemas, nuestras dificultades, el pobre de mí me hicieron, todas esas cosas que no aprovechan para poder ir y hacerlo. El Señor ha servido todos los medios para que nosotros podamos ser salvados. El Señor lo ha provisto todo, hermanos. Por el propósito eterno y libre de su voluntad, Él ha predispuesto todos los medios para ello. Los que son escogidos, habiendo caído Adán, son redimidos por Cristo. Habiendo heredado una condición pecaminosa por medio de Adán, hermanos, el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. ¿Y qué más pudiéramos desear, o qué más pudiéramos buscar, o qué más pudiéramos merecer nosotros? Cuando el Señor Jesucristo sabemos que ha muerto por nosotros, creo yo que es el único medio de motivación que debemos dejar toda nuestra maldad, nuestra hipocresía, la ineficiencia que cada uno de nosotros podamos tener, para en verdad poder decir: Cristo es el único motor, es el único medio que yo necesito para poder adorarlo. Cristo es el único motivo para poder salir de la tibieza. Cristo es el único motivo que necesito para servir a sus santos. Cristo es el único medio que necesito para ir y predicar el Evangelio. Cristo es el único motivo. Cristo es lo único que necesitamos para vivir. Así
eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo en cada uno de nosotros. Hermanos, sabemos que el tiempo del Señor es perfecto y que el poder de su Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que el Señor nos pide y poder abandonar lo que es malo. Ninguno de los que estamos aquí me dejará mentir. Cuando estamos dispuestos o cuando llega a nosotros algún deseo pecaminoso que va más allá de nuestras fuerzas y que tenemos el deseo tan fuerte de pecar, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos pone ahí la alerta. Nos alerta para que no pequemos. Nos alerta para que no hagamos lo malo. El Señor, por su Espíritu Santo, nos guía para que hagamos las cosas que Él desea. Pero muchas veces en nuestra rebeldía, en nuestro pecado, en nuestra falta de temor al Señor, nos ponemos delante de Él y le levantamos la mano y le decimos: no me importa, Señor, yo quiero seguir pecando. Cuando el Señor nos da la fuerza y nos da el sostén y nos sustenta para que podamos dejar todo eso, y nos alerta, hermanos, para con la fuerza suficiente de la cruz y de la sangre y del sacrificio de Cristo podamos hacerlo a un lado y buscar lo bueno. Pero es nuestra rebeldía, es nuestro pecado, es nuestro propio deseo que hay en nuestro corazón de hacer lo malo. Muchas veces culpamos a Satanás, culpamos al diablo. Es que Satanás me tentó, es que él obró en mí para que obedeciera al Señor. Sí, sabemos que es así. Pero la mayor parte del tiempo, cuando hacemos algo, es porque nosotros lo deseamos, porque nuestro cuerpo y nuestro corazón desea hacerlo. Pero el Señor ahí está, todo el tiempo, con el poder de su Espíritu Santo, mostrándonos lo que es bueno y lo que es malo. Y aun cuando fallamos, y aun cuando nos rebelamos en contra del Señor, y aun cuando le decimos: no me importa lo que dice tu ley, y lo hacemos, el Señor nos trae arrepentimiento, nos hace sentir mal, nos hace sentir miserables, y así poder y acudir a Él arrepentidos solamente por el poder de su Espíritu. Hermano, el Señor nos ha sellado. Fue necesario que el Señor Jesús se fuera para que viniera el Consolador, para que todos los que estamos hoy aquí podamos conocer al Creador, podamos conocer a Cristo, podamos conocer a aquel que murió por nosotros. Fue necesario, hermanos, que el Cordero se fuera para que viniera el Consolador y nos guiara en este largo caminar. El Señor no solamente dijo: ya los salvé, arréglensela, nos vemos allá en la eternidad. No fue así, hermanos. El Señor vino, se vistió de hombre, sirvió, murió en la cruz y resucitó, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la fuerza suficiente. Y aun cuando Él descienda con el Padre, nos deja su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos anime en los momentos de tribulación, para que nos ayude en los momentos de angustia, para que nos ayude en esos momentos cuando decimos: ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más, Señor, con mi pecado. Ya no puedo más, Señor, con esta tibieza. Ya no puedo más, Señor, con esta debilidad que tengo. Ahí está el Señor todo el tiempo, sosteniéndonos por medio de su Santo Espíritu, alentándonos, levantándonos para que vayamos en fe a través de Él. Somos justificados, adoptados, santificados y guardados por el poder de Dios. Ah, Señor, ¿qué más queremos? Tú ya lo has hecho todo, Señor, por cada uno de nosotros. Saber estas verdades es algo que nos debe animar mucho, hermanos, como creyentes, a continuar a pesar de todo. A pesar de todo, hermano. Aún a continuar a pesar de nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros mismos aquellos que nos causamos el dolor. Somos aquellos mismos que causamos o provocamos, Señor, por medio de nuestras malas obras. Somos nosotros mismos los que nos apartamos del Señor, porque el Señor está todo el tiempo hablándonos por medio de la predicación. El Señor está todo el tiempo hablándonos por medio de los devocionales, de su palabra. Todo el tiempo el Señor nos guía, nos habla por medio de algunos hermanos, pero somos nosotros mismos los que batallamos con eso. La pobreza, la necesidad, el desánimo, la lucha constante con el pecado. Pero el poder saber todo esto, hermano, nos debe de animar. Que
nuestra única motivación sea Cristo. Que nuestro único motor sea Cristo, hermanos. Las dificultades diarias que el creyente debe de vivir son bien soportadas en Cristo y somos ayudados por Él todo el tiempo. Escuchábamos hace poco que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cuando terminamos un día cansados y abatidos y con ganas de renunciar, al día siguiente el Señor nos renueva las fuerzas. Gloria al Señor, hermanos, que no estamos solos. Gloria a Dios que el Señor está con cada uno de nosotros. Aún en las dificultades que cada uno de nosotros vivimos. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Cada uno de nosotros tenemos dificultades de todo tipo. Pero ahí está el Señor soportándonos, ayudándonos, tomándonos de la mano para seguir adelante. Que el Señor no haya visto nada bueno ni malo para salvarnos. Es algo que nos debe de llenar de gozo, porque Él simplemente, hermanos, nos ha amado. Él simplemente nos amó. Dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta. Debemos aferrarnos fuertemente a las doctrinas que hemos aprendido, hermanos. Debemos aferrarnos fuertemente a las enseñanzas de los apóstoles. Debemos de rechazar todo aquello que ha sido agregado a la Escritura y rechazar todas las tradiciones humanas. Aun cuando son muy bonitas, parecen buenas, si no viene la palabra del Señor y si el Señor dice, haz esto, pero yo digo, esto está mejor, Señor, debemos de rechazarla. Aferrémonos a las doctrinas que el Señor nos ha mostrado, aquella doctrina que hemos aprendido a través de los apóstoles. Hacer todo aquello, hermanos, que el Señor nos pide: amar, perdonar, predicar el Evangelio, perdonar a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho daño, aquellos que han ofendido a la iglesia de Cristo. Hermano, hoy en día queremos parecernos más a Pablo, echando hermanos fuera, condenándolos a Satanás, que parecernos a Cristo, perdonando y abrazando y trayéndonos al arrepentimiento. Perdonemos, amemos, prediquemos todo aquello que el Cristo nos ha enseñado por medio de su palabra. El llamado de Dios es por el Evangelio, y este es hecho es poder por su Espíritu. El llamado de Dios es por el Evangelio, y este es hecho por el poder de su Espíritu. Así que debemos de aferrarnos a todo que la palabra del Señor nos dice. Amémonos, hermanos, porque somos la iglesia de Cristo, por aquellos aún imperfectos, y aún cuando somos ocasiones de caer unos contra otros, debemos amarnos, pues el Señor murió por ti y por mí. Aún con nuestras dificultades, aún con nuestras imperfecciones, somos iglesia de Cristo. Soportémonos, amémonos, respetémonos, disciplinémonos y perdonémonos, hermanos. Permanecer en la doctrina de los apóstoles, como lo hacían en la iglesia primitiva, la iglesia primera. Hoy quizás no hemos tenido tanto éxito, hermano, o no hemos llevado a la perfección eso, pues nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos, nos hemos preocupado solamente por nosotros y hemos dejado de preocuparnos por aquellas almas que están siendo llevadas cada día al infierno. Tenemos que aferrarnos en todo, hermanos, aún en la persecución, aún en nuestras debilidades, aún en el pecado, hacer todo aquello que el Señor nos manda por medio de su Escritura y de la predicación. La iglesia primitiva creció porque aun cuando eran perseguidos y eran asesinados y eran atormentados, ellos a donde iban huyendo y en el lugar donde ellos estaban, predicaban el Evangelio.
¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes, hermanos? Sufrimos tanto por nuestro pecado, sufrimos tanto por nuestras debilidades, sufrimos tanto por es que me hicieron, por esto y por aquello. Sufrimos tanto por nosotros mismos, hermanos, que no vamos y llevamos el evangelio de salvación a aquellos que se están perdiendo. El evangelio del Señor tiene poder, su palabra tiene poder. Así que a donde vayamos, hermano, el lugar que el Señor ha destinado para que hoy estés, trabajo, escuela, donde quiera que estemos, es un lugar, hermano, para que podamos hacer lo que el Señor nos dice. Vayamos y predicamos el evangelio, no para hacer crecer este lugar, sino para hacer crecer el reino de Dios y despoblar el infierno. Dios tiene a los suyos para el cumplimiento de sus palabras. Hermanos, el Señor es fiel y el Señor cumple todo aquello que ha prometido. Entonces, no confíes en ti mismo, no confíes en tus cualidades, o no confíes o no te desanimes por tu pecado. Confía en las promesas que Cristo ha dado a su pueblo. Confía en Cristo, confía en lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todo aquel que cree en Él será salvo. Amén. El Señor les bendiga, amados. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amada familia, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí una bendición estar con todos ustedes, hermanos. En realidad anhelábamos ya, mis hermanos de Cuernavaca y yo, hermanos, anhelábamos ya este día. Deseábamos ya estar con cada uno de ustedes, hermanos, y al escuchar estos himnos en particular, hermanos, el gozo del creyente tiene que estar en el nivel más alto, hermanos. Al nosotros clamarle a nuestro Dios, hermanos, que nos muestre a Cristo, sin duda alguna debe de estar conmoviendo nuestro corazón, hermanos, pero no solamente en ese sentimiento carnal, hermanos, sino como ese espíritu clamando y anhelando verdaderamente que lo que escuchemos muestre a Cristo. Hermanos, no hay nada más excelente, hermanos, y cuando el pueblo de Dios está unido, hermanos, y clama por ver a Cristo a través de las Escrituras, yo creo que el gozo en el Padre se está cumpliendo, hermanos. Se cumple al ver que el sacrificio de Cristo fue tremendamente eficaz. Bendito sea el Señor. ¿Cómo les ha ido en este segundo congreso anual, hermanos? ¿Han podido conocer más hermanos? ¿Sí? Yo sí he tenido el privilegio y me siento bendecido tremendamente de encontrar cada año a más hermanos, a más almas, que tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo amor, el mismo anhelo de que sea Cristo en cada uno de nosotros. Y espero que el siguiente año, si el Señor nos da oportunidad, nos volvamos a ver pronto, hermanos. Hermanos, antes de comenzar me gustaría que fuéramos en oración al Señor, para gloria de nuestro Dios y Padre. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, pues tenemos el privilegio que no muchos tendrán al final de sus días. Tenemos hoy el privilegio de alabarte, de honrarte, de glorificar tu nombre. Te damos gracias, oh Padre Celestial, porque no buscaste a lo más apto, a lo más adecuado, a lo más privilegiado, sino que fuiste y buscaste a lo más vil, a lo más menospreciado, y de entre todos esos nos encontraste a nosotros en el fondo de ello. Gracias, oh Padre, por tus increíbles y tremendas misericordias en Cristo. Te doy gracias por la palabra que hoy hemos escuchado, pues sabemos y estamos afirmados en la verdad que es en Cristo. Te alabamos, Padre, porque cada promesa la hemos visto cumplida en Cristo. Y hoy gozamos de esas promesas en Cristo. Oh Cordero Santo, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte? Pues al considerar tu sacrificio en aquella cruz, deberíamos caer postrados ante ti y alabarte, pues tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin, y el único que eres digno de recibir toda la gloria y la honra. Mas, oh Santo Espíritu de nuestro Dios, sabemos que es por ti que ha sido eficaz la salvación en nuestras vidas. Y hoy por eso suplicamos que ante nuestra debilidad y ante nuestra, Señor, falta de sabiduría, tu Espíritu supla en nosotros aquello que hace falta. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, a cada oyente, y que el que ha sido, Señor, cautivo por tu palabra, hoy vuelva nuevamente, Señor, a tomar esa fuerza, Señor, que ya ha dado tu Espíritu Santo.
Padre Santo, te pido tanto, amado Rey, que si alguno de nosotros está dormido, hoy tú lo levantes. Que si alguno está cansado, hoy tú lo fortalezcas. Que si hay algún enfermo, sane, Señor, conforme a tu soberana voluntad. Y que si hay alguno de nosotros que no fuese salvo, hoy sea salvo en el nombre de Jesús. Padre Santo, cubre nuestras negligencias, nuestra incapacidad. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para gloria de tu nombre y para edificación de tu iglesia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo les decía, es un gozo, de verdad. Una planeación tan grande, y le doy gracias a mis hermanos de aquí de Guadalajara por este recibimiento. En verdad, gracias por todo lo que hacen por la iglesia del Señor. Y nos gozamos, hermanos, al ver que cada uno de ustedes está siendo, hermanos, bendecido por la palabra del Señor. No por un pastor, no por el otro pastor, no por mí, sino por el pastor dueño de las ovejas, hermanos. Por el Señor Jesús. Y esto es una bendición. Me da gusto que se vayan acoplando, que se vayan conociendo. Pues dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 11 y 12, que el amor del Padre y el amor de Cristo se muestra en la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Si no hubiese esta unidad, nos preguntaban en nuestras entrevistas, que sé que a varios los han entrevistado, ¿qué pensaban de esta armonía que hay entre las iglesias? Y para mí es un gozo, pues habla de la unidad que es en Cristo. Una verdadera y plena unidad, hermanos. ¡Qué gozo! Gracias al Señor por esta misericordia que nos da, hermanos. Como bien saben, nos toca esta conferencia hablar acerca de la perseverancia final de los santos o la preservación divina, como decía Pastor Charlie hace un momento. Y para mí es un gozo, hermanos, pues todos hemos sabido que a lo largo de los años, si algo ha fortalecido a los hombres desde el siglo I de la iglesia primitiva hasta la Reforma, los puritanos y hasta nuestros siglos, hermanos, aquellos hombres misioneros, es el saber que Dios nos preserva y el saber que Dios nos persevera, hermanos. Esta maravillosa doctrina, hermanos, ha sido esencial en el crecimiento de la iglesia cristiana, hermanos. Y es por eso que es un gozo que este año hoy nos toque hablar en específico de esto. La perseverancia, hermanos, que el Señor nos da y que el Señor nos garantiza, hermanos. Vayamos a la Escritura que hoy nos toca compartir, hermanos. El Salmo 73, hermanos, para la gloria del Señor. Salmo 73. Son 28 versículos, hermanos. Le daré lectura y usted sígalo, hermanos, con su vista. El sermón, hermanos, tiene por título El Dios que nos persevera, hermanos, para la gloria del Señor. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores.
como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, en Jehová el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Nosotros nos vamos a centrar en un solo versículo, hermanos, de este excelente salmo. Y es en el versículo número 24 que dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, hermanos. Bendito sea el Señor. Como saben, hermanos, estamos hablando acerca de la perseverancia de los santos. Y hay algo, hermanos, que tenemos que recalcar y decir con claridad, hermanos, y es en cuanto a esta maravillosa doctrina. Pues en particular, hermanos, hay muchos que la distorsionan llegando al libertinaje y llegando al límite en lo que pueden hacer lo que sea, pues Dios los va a preservar. Y eso es un completo error. Pues tenemos que saber, hermanos, que esta doctrina ni fomenta el libertinaje, ni tampoco, hermanos, fomenta la salvación por obras. Es todo lo contrario. Esta maravillosa doctrina de la perseverancia de los santos o de la preservación divina fomenta una cosa en particular, hermanos. Y es que la base de esta maravillosa doctrina está sentado sobre la maravillosa doctrina de la gracia de nuestro Dios. Hermanos, tenemos que entender en particular que nadie puede ser preservado por nuestro Señor a menos que la gracia de nuestro Dios haya sido derramada sobre esa persona. Si una persona no ha gozado de la gracia del Señor, es imposible que esa persona pueda ser preservada por el Señor de la gracia. Esta doctrina, hermanos, está sentada, hermanos, la preservación de los santos está centrado sobre Efesios 2:8. Por gracia hemos sido salvos, hermanos, por medio de la fe. Y cuando no hemos estudiado con plenitud la doctrina de la perseverancia, es común que nosotros caigamos en las dos ramas que yo les acabo de describir. O pensamos en el exceso de libertinaje, hermanos, o pensamos en una salvación por obras. Pues muchos se clavan en el rollo de yo tengo que hacer esto para alcanzar la vida eterna al final de mis días. Y la realidad de esta doctrina no muestra esto. La doctrina muestra y exalta siempre la grandeza del Señor. Siempre, hermanos, tenemos que estar conscientes que toda doctrina, hermanos, de la cruz exalta a Cristo y humilla al pecador, pues el único que merece recibir la gloria, la honra y todo reconocimiento es Cristo, el autor y el consumador de la fe, hermanos. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque comúnmente, hermanos, nosotros pensamos en el sentido de la gracia y pensamos en una gracia universal. Todos van a ser salvos. Claro que no, hermanos. Nosotros tenemos que saber que la gracia es vertida sobre aquellos que son del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que entender que cuando hablamos de la perseverancia de los santos, nos estamos centrando en el pensamiento específico de que esta doctrina es para ti y es para mí si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, hermanos, nos daremos cuenta que al final de nuestros días estamos citando la escritura del apóstol Juan, hermanos, y no están con nosotros porque no eran de nosotros, no perseveraron porque no estaban con el Dios de la gracia. En esta doctrina de la perseverancia de los santos, hermanos, muchas veces nosotros también somos capaces de centrar la vista en algo que conocemos como la doctrina del hermano caído. Y yo sé que muchos lo han escuchado, tal vez no con este título, pero muchas veces vemos al hermano que ha caído en pecado y comúnmente nuestro pensamiento va rápido y dice en aquel Pentecostés o en aquel hermano que está errado, hermanos, en algunas doctrinas y dicen, ya pecó, ha perdido la salvación y entonces no hay esperanza para él.
Pero la realidad es que la perseverancia de los santos habla en cierta forma del hermano que cae, pero propone y establece y certifica que el que es de Cristo, aunque caiga, hermanos, no caerá totalmente, sino que será renovado por el mismo Señor. Será restaurado, hermanos. Y entonces, lejos de ser una doctrina que mire al hermano caído y se mofe del hermano caído y juzgue al hermano caído, es una doctrina, hermanos, la perseverancia de los santos, que ve al hermano caído, pero como unidad en Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 11 y 12, hermanos, vamos y nos gozamos y sufrimos si hay que sufrir con el hermano. La perseverancia de los santos, hermanos, está establecida no bajo el objetivo de determinar que ha perdido la salvación, sino que está determinada bajo el objetivo, hermanos, de que los que son de Cristo perseverarán hasta el final de sus días, hermanos. Esto es glorioso, hermanos. Cuando nosotros entendemos que la base de la doctrina de la perseverancia de los santos está situado sobre la gracia, pues somos salvos por gracia, somos justificados por gracia, somos santificados por gracia y somos glorificados por gracia, es más sencillo entender cómo es que ese Dios de gracia nos va a guardar en todo el recorrido de nuestra vida. Si ustedes se acaban de dar cuenta en el Salmo 73, el Salmo 73 es fácilmente nuestra vida en esta tierra. Es un creyente que va viendo por el mundo, que el impío prospera, que hace esto, que hace aquello, que él por un momento está a deslizarse, que el creyente por un momento envidia lo que tiene la prosperidad de aquel que no es cristiano. El Salmo 73, hermanos, describe totalmente la obra de la gracia en el creyente. Esa gracia salvadora, hermanos, que perdona nuestros pecados, muestra esa gracia restringente, hermanos, cuando dice el salmista, sostuvo mi pie de casi resbalar, hermanos. Esa misma gracia que perdonó pecados, esa misma gracia que sostuvo el pie del salmista de caer, es esa misma gracia que cuando él cayó, dice la Escritura, Dios me hizo volver a su santuario. Es ese mismo Dios, hermanos, que dice la Escritura con todo. ¿Qué es con todo, hermanos? Imagínate, el salmista había anhelado todo lo que había en el impío. El salmista estuvo a punto de resbalar y todavía llega el salmo y dice, con todo, dice el Señor, dice, yo he estado contigo todavía. Hermanos, y esto es en sí algo glorioso, hermanos. Pues dice el salmista en el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste, dice, de la mano derecha, hermanos. Qué glorioso es saber, hermanos, que a pesar de que en algunos momentos de oscuridad de nuestra vida, como dice el salmista, nosotros lo hemos dicho de esa misma forma, con todo, Señor, aunque yo ya estaba sintiendo que estaba de aquel lado, Señor, tú me sostuviste de la mano derecha. Aunque por un momento nosotros no somos conscientes de saber que Dios nos está preservando, pues nos sentimos inundados en el pecado, es ese mismo Dios que nos está sosteniendo, hermanos, para no perdernos en el pecado totalmente, hermanos. El salmista llega al pensamiento y dice, me he dado cuenta que me has sostenido por un propósito y un objetivo claro. Me has guiado según tu consejo, y por el que me has guiado según tu consejo, después me recibirás tú en gloria. Hermanos, esto es glorioso, imagínate. Yo sé que tú muchas veces has visto a hermanos caídos y tú dices, no, es que de plano él sí ya no tiene opción alguna. Y al final de sus días, decía Pastor Charlie, son aquel ladrón en la cruz, tienen un segundo, hermanos. Y dirían, es que fue listo, él se alcanzó a arrepentir. No, hermanos, no fue listo. Simplemente que cuando Dios salva, salva completamente, hermanos. Esto es algo inexplicable, hermanos. Es algo que a la conciencia humana y al corazón humano tal vez no lo alcancemos de comprender. Pero la realidad, hermanos, es que cuando Dios ejerce gracia sobre nosotros, lo hace para siempre. Por eso es que a los suyos los preservará para siempre y los perseverará para siempre, hermanos. Debemos de estudiar esta doctrina cada día de nuestra vida, por supuesto, hermanos.
Porque yo les decía hace un momento, esto es lo que ha fortalecido a la iglesia cada siglo, hermanos, que va avanzando. Desde el siglo I, hermanos, ¿qué era lo que motivaba a los apóstoles a seguir adelante, hermanos? Como decía el apóstol, el hermano Charlie hace un momento, hermanos. Sabiendo que a uno lo acababan de matar, que el otro estaba en la cárcel, que los otros estaban sufriendo. Como dice Filipenses capítulo 2, hermanos. ¿Qué los motivaba? Saber que Dios los estaba guardando, pasara lo que pasara, el Señor los iba a guardar hasta cumplir su objetivo, que según Romanos capítulo 8, hermanos, del 29 al 30, dice que el objetivo es la gloria. La gloria, hermanos. Cuando vemos la época de los reformadores, ¿qué era lo que los motivaba, hermanos, a levantarse en contra de todas las herejías que estaban siendo publicadas en el mundo? Saber que pasara lo que pasara, Dios los iba a preservar hasta llevarlos a la gloria. ¿Qué es lo que hoy nos motiva, amados hermanos? Lo único que debe de motivarnos es Cristo y estar en su gloria, hermanos. Por eso debemos estar estudiando continuamente, hermanos, esta santa y bendita doctrina. Tenemos que saber, hermanos, que tenemos evidencias en la Escritura de que Dios nos habla que nos va a preservar. ¿Por qué les digo que tenemos evidencias? Porque comúnmente encontraremos pasajes en los que describe garantía de salvación como pasajes que describen pérdida para algunas personas de salvación. Y nosotros, hermanos, como decía Lord Bacon en algún momento de su vida, dijo, nunca debemos permitir que el incierto nos robe la certeza que tenemos. ¿Qué es esto, hermanos? Juan capítulo 10 del verso 28 al 29 es una certeza absoluta para nosotros como creyentes. Vayamos a la Escritura, hermanos, para que nos demos cuenta cómo es que hemos sido influenciados por nuestro Dios, hermanos, y garantizando nuestro Dios a nosotros que lo que Él ha dicho lo va a cumplir rotundamente. Juan 10, hermanos, versículos 28 y 29 dice de esta forma: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, hermanos. Hemos encontrado también pasajes en los que pareciera ser que algún apóstol describe que ese hermano que pecó pereció. Como decía mi hermano Charlie hace un momento, el caso de Ananías y Zafira, que muchos describen como una pérdida de salvación y algunos sentidos. Hermanos, algunos pasajes que no somos capaces de entender no tienen que robarnos la certeza y la seguridad de pasajes que a toda luz nos muestran una verdad totalmente bíblica. Y es que Dios nos guardará, dice su misma Escritura, en completa paz, hermanos. Tenemos esta palabra del Señor que es totalmente cierta, hermanos. Tenemos fortaleza en Romanos 8:30, predestina, llama, justifica, glorifica. Que dice nuestro gafete, hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros, hermanos, no la va a dejar a medias. No te va a dejar con un brazo en la gloria y con el otro en el infierno. El Señor, hermanos, va a perfeccionar la buena obra en nosotros. Primera de Pedro 1:5 dice: guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, hermanos, o dicho de otra forma, la gloria, hermanos. Somos guardados, hermanos. Tenemos en la Escritura completa certeza de que el Dios de toda gracia nos guardará, hermanos, hasta el día que estemos con Él en gloria. Amén.